Seguimos con lo que es superposición. Yo les puse aquí el fragmento de la definición de superposición para que lo recordemos. Ok, vamos a repetirlo. En cualquier red resistiva lineal, la tensión o la corriente a través de cualquier resistencia o fuente se calcula mediante la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes. Tómenlo muy en cuenta esto que es fuentes independientes, separadas que actúan solas, junto con todas las demás fuentes de tensión independientes sustituidas por cortocircuitos, las de voltaje, y todas las demás fuentes de corriente independientes sustituidas por circuitos abiertos. ¿Ok? Recordemos cómo vamos a matar las fuentes. Una fuente de voltaje, cuando es de 0 volts, pues es un alambre. Una fuente de corriente, cuando es de 0 amperes, es un circuito abierto. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio para calentar aquí el cerebro, ¿verdad? Esta es la práctica 5.1. Voy a hacer Dice, aplica el principio de superposición en el circuito de la figura 5.4 para calcular la corriente IX. Muy bien. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es aquí separar. Tenemos dos fuentes independientes, ¿verdad? Una fuente de 2 amperes, una fuente de corriente de 2 amperes y una fuente de voltaje de 3.5 volts. Solo hay dos fuentes independientes, por lo tanto, solo es necesario hacer dos casos. Voy a marcar la primera fuente como A y la segunda fuente como B. Muy bien. Bueno, ahorita porque no tenemos mucha práctica voy a hacer dos dibujos, pero más adelante pues no será necesario hacer dos dibujos. Entonces voy a hacer el caso A. En el caso A solo sobrevive la fuente A y voy a matar las demás fuentes, que sería la fuente B. Entonces tendría así. Lo voy a volver a dibujar, les digo, pero ¿por qué? Es porque tenemos que adquirir práctica. Tengo la fuente de 2 amperes. Tengo aquí dos resistencias. Aquí hay una resistencia de ohms. Y como mato la fuente como una lámpara, es decir, aquí está una fuente de 0 volts. Muy bien, la variable que me piden es esta que está aquí y le voy a llamar IX, pero le voy a poner una A porque solo es una parte de IXA. Muy bien, díganme cuál sería el valor de la corriente IXA. Esto es un divisor de corriente, es decir, tengo dos resistencias. Estas dos resistencias y en realidad representan una de 10 ohms. Esta resistencia con el alambre y en realidad representan una resistencia de ¿cuánto? De 0 ohms. ¿Por qué? Porque el alambre vale 0. Entonces en paralelo, ¿se acuerdan que es la multiplicación entre la suma? Entonces sería 0 por 5, 0 entre la suma que es 0, que es 5. Entonces 0 sobre 5 da 0. Muy bien, entonces hacemos el divisor de corriente y XA debe ser igual a ¿quién? ¿Cómo es el divisor de corriente? Bueno, la resistencia contraria, que es la de 10 ohms, entre la suma, que es esa de 10 ohms, más la de 15, donde estamos midiendo la corriente, multiplicado por la fuente. O sea que esto es 20 entre 25. ¿Cuánto es 20 entre 25? Por favor, si me pueden decir. A 0.8. 0.8. Ok.
amperes sería, ¿no? 0.8 amperes. Y eso es el caso A. Ahora pasamos al caso B. En el caso B voy a matar la fuente de corriente y solo va a sobrevivir la fuente de voltaje. Lo voy a dibujar aquí abajo. Caso B. Para el caso B, la fuente de corriente ahora está abierta, solo hay ahí 2 alambres. Aquí están las resistencias de 7 ohms y de 3 ohms. Aquí hay una resistencia de, si no recuerdo, de 15 ohms. Aquí hay una resistencia de 5 ohms y la fuente de voltaje. Esta fuente es de 3.5 volts y la corriente va hacia la derecha. La corriente que lo voy a llamar IXB. Muy bien, calculemos cuánto es esa corriente. Si se fijan, la corriente, como eso está abierto, o sea, como aquí no hay ningún paso, en realidad yo sé que entre esta terminal y esta terminal hay 3.5 volts por la fuente, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular la corriente que va en el sentido contrario. Esta corriente I, ¿qué sería? Bueno, pues la corriente I debe ser igual a 3.5 volts sobre la resistencia total. Las 3 resistencias están en serie, ¿verdad? Es decir, es 3 más 7 más 15. Eso me daría 3.5 entre 25. ¿Cuánto es 3.5 entre 25? ¿Me dicen? 0.14. 0.14. Muy Sí. bien. Ahora, si se fijan, de la que yo quiero encontrar, IXB va en el sentido contrario. Entonces IXB es menos I. Es decir que es menos 0.14 amperes. Muy bien, entonces ya tengo los dos pedacitos. Si se fijan, voy a hacer un poquito de zoom. Profe, ¿por qué no tomó la resistencia de 5 ohms? Pues no sé para qué la tomaría. ¿Cómo para qué? Es que yo quiero saber la corriente. Y corriente es voltaje entre resistencia. Entonces yo sé cuál es el voltaje entre estas dos terminales. Esta que está aquí y esta que está aquí. Yo conozco el voltaje y conozco las 3 resistencias. Entonces con la ley de Ohm yo ya conozco la corriente. Si utilizo la de 5 ohms encontraría la corriente acá. Pero esta de acá no me interesa por el momento. Sería la de 3.5 entre 5. Pues solo es la corriente que circula por la de 5 ohms. Entonces por el momento esa pues no la necesito. Voy a borrar. Ya me volé el símbolo de... Bueno, entonces tengo dos cachitos. Uno es 0.8 y el otro es menos 0.14. Entonces y X, aquí lo voy a dejar. Y X debería ser la suma de esos dos valores. Es decir, 0.8 menos 0.14. ¿Cuánto les da eso? Pues como dice aquí, 0.66, ¿verdad? Y X nos da el resultado de 660 miliamperes. Ya está. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hicimos? Separar el circuito en dos. En el primer circuito analizamos matando la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje se convirtió en un alambre. Como es un alambre, el paralelo de un alambre y una resistencia del valor que sea resulta ser 0 ohms. Y podemos encontrar la corriente con el divisor de corriente.
Luego hicimos el segundo caso, matamos la de corriente que queda abierta aquí y solo conservamos la fuente de voltaje, pero la fuente de voltaje toca unas terminales que nosotros podemos, digamos, encontrar a través de la ley de Ohm, la corriente que circula. Solo que esta que circula, siempre nosotros lo hacemos en este sentido, pensando en la medición de la fuente, pero resultó ser al contrario de la que queremos medir, entonces solo le cambiamos el signo y la suma nos da el valor. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Nada, muy bien. No. Bueno, pues esto fue el 5.1. Ahora vamos a un problema especial, es un problema en el que tenemos que echarle un poquito de coco. Vamos a ver. Dice, aquí está. Refiriéndose al circuito de la figura 5.5a, determine la corriente positiva máxima a la cual la fuente IX puede ajustarse antes de que cualquier resistencia supere su valor nominal de potencia y se sobrecaliente. Aquí me gustaría que reflexionaran un poquito qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos están pidiendo. Quiero que quede claro qué queremos encontrar. A ver, recibo opiniones. En lo que meto a la gente que se quedó en la sala de espera. Ya me quedo. ¿Sí? ¿Alguna opinión? ¿Ninguna? ¿Siguen dormidos? ¿Qué onda? Ninguna idea. ¿Seguros? Nada se les ocurre. Bueno, como primer paso tendríamos que hacer el caso como el anterior, ¿no? Donde tomamos la fuente de voltaje y sacamos las primeras corrientes y después ya sería como el segundo, ¿no? Teniendo el circuito abierto, pero no entiendo cómo podríamos tomar la corriente IX. No sé si podríamos tomarla del caso A, pero no se podría porque todavía no la tenemos como que 100% Ajá, tú lo has concluida. dicho, no se podría, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, lo que yo quería es que descubrieran qué es lo que nos están pidiendo. Voy a repetir el problema. Dice, refiriéndose al circuito de la figura 5.5a, el que tenemos a la izquierda, determine la corriente positiva máxima a la cual la fuente IX puede ajustarse antes de que cualquier resistencia supere su valor nominal de potencia y se sobrecaliente. Vean, el valor de IX es lo que nosotros debemos de encontrar. Eso es lo que precisamente nos están pidiendo, que encontremos IX, pero de tal manera que ninguna de las dos resistencias se sobrecaliente. Para saber cuándo sucede eso, nos han agregado los valores de potencia. Las dos resistencias son de 1/4 de watt. Es muy común tener resistencias de 1/4 de watt. Es las que cuando ustedes van a la tienda y las compran, las resistencias más o menos son, bueno, esas comúnmente son de 1/4 de watt, las chiquititas. Ok, bueno, entonces tenemos, esa es la medición de potencia, de la máxima potencia que puede soportar la resistencia. Arriba de esa potencia, la resistencia se sobrecalienta y se destruye. ¿Se acuerdan que está hecha de una película delgadita de carbono que se puede ir pues quemando? Realmente se va quemando y el valor de resistencia y el calor hace que se destruya. ¿Ok? Bueno, entonces IX es precisamente lo que tenemos que encontrar. Y como me lo decían, primero podemos encontrar la parte de la fuente de voltaje, porque ahí yo cuento con todo, y al matar la fuente de corriente, pues en ese momento pues ya no la tomo en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es el circuito que tenemos ahí a la derecha? Si lo ven, de hecho ya lo dibujaron, ya está ahí dibujado. Ahora, vean lo siguiente. En este pequeño esquema
nosotros lo que podemos encontrar es la corriente en la de 100 ohms y la corriente en la de 64 ohms, ¿verdad? Ese sería para nosotros como que el caso A y B. Voy a ponerle A y B. Voy a llamarle A a esta fuente y B a esta fuente. Y este es el resultado del caso A. ¿Sí? Bueno, igual que hace rato nosotros tenemos el valor de voltaje y tenemos las dos resistencias. Entonces podemos encontrar la corriente. La corriente I debería ser el voltaje, que es 6 volts, entre la resistencia. Son dos resistencias en serie, por lo tanto sería 100 más 64. ¿Eso cuánta corriente me daría? Por favor, ahí con sus calculadoras. A 0.036. 0.036. Sí. ¿Así? Sí. Amperes. Muy bien. Entonces son 0.036 amperes. Muy bien. Bueno, esa es la corriente. Si se fijan, la corriente que calculé es ahí, es esta que va aquí. Por lo tanto, en ese sentido, es la corriente en la de 100 y la corriente en la de 64 en el caso A. Es decir, y de la de 100 en el caso A es igual a eso, 36 miliamperes, y en la de 64 en el caso A es 36 miliamperes. Muy bien, ahí vamos. Tenemos parte de la solución. Ahora, lo que necesitamos, lo que nos están pidiendo es el valor de IX. Y lo que tenemos es la máxima potencia que puede recibir la resistencia. Nosotros aquí ya tenemos una, digamos, una pequeña indicación de cuánta corriente está circulando por allí, ¿sí o no? Pues yo digo que sí, no sé ustedes. Esa ya es una corriente que está circulando independientemente de la fuente B. Entonces, ahora nosotros calcularíamos cuánto debería de circular en función de IX. Es decir, voy a hacer ahora el caso B. Caso B. En el caso B tengo lo siguiente. La fuente de voltaje es ahora un alambre. Tengo la resistencia. Este es de 64. Y este de acá arriba es de 100. Tengo una fuente hacia arriba de valor IX. Muy bien, en el caso B, ¿cuál sería la corriente que circularía por la de 100 ohms y por la de 64 ohms? Fíjense que si lo calculamos con el divisor de corriente, nosotros buscamos la dirección de la fuente. Entonces sería una que va así y una que va así. ¿Ok? Vamos a llamarle 1 y 2. ¿Cuánto valdría I1? ¿Se acuerdan? Divisor de corriente. Ya pasaron por ahí. No pasó en el examen, pero ya pasó por ahí. Sería la resistencia contraria, o sea, 64 entre 100 más 64 por la fuente que vale IX. Ahora I2 es la resistencia contraria, es decir, la de 100 entre 100 más 64 de IX. Muy bien. ¿Esto que es igual? ¿Cuánto es 64 sobre 164? ¿Se me pueden decir? A 0.39.
0. ¿Qué? 39. 39 y X. Muy bien. ¿Y esta? A 0.60. 60. Bueno, no pones 61, ¿no? Para que dé los 100. Sí. Ya está. Muy bien, entonces ya tengo estas dos corrientes, I1 y 2, pero que van en el sentido contrario. Es decir, en realidad, si yo quiero sacar, voy a regresar acá, la corriente en 100 del caso B, debería tener el signo negativo, es decir, menos 0.39 y X, y en el caso de la de 64 sería menos 0.61 y X. Ok, ya hice mis dos casos de lo que conocemos como superposición. El problema está en que aún tenemos el valor de X ahí volando, si se dan cuenta, es decir, todavía no tengo un valor que yo pueda sustituir. Cuando ya tenemos los dos casos, entonces podemos determinar la corriente en la de 100 debería ser ¿quién? 0.036 amperes menos 0.39 y X. ¿Están de acuerdo? Yo supongo que sí. ¿Sí, no? Ok. Y en la segunda sería, y en la de 64 debería ser 0.06 amperes menos 0.61 de X. Ya está. Ok, bueno, ya tengo una indicación de la corriente en función de IX. Ya sé cuánta corriente circularía en la de 100 y en la de 64 cuando yo conozca el valor de X. Ok, ahora la condición, voy a regresar aquí al problema, es que antes de que supere su valor nominal de potencia. Eso es lo que nos ha faltado integrar. Es decir, nos han dicho que este es de un cuarto y que este también es de un cuarto. ¿Ok? Veamos esto. En una resistencia, la potencia es voltaje por corriente. ¿Verdad que sí? Muy bien. También la potencia la podemos describir como corriente al cuadrado por resistencia. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si aquí yo despejo, bueno, voy a poner, si tengo la potencia máxima, entonces debería tener la corriente máxima al cuadrado por la resistencia. La resistencia no varía, ¿verdad? Muy bien. La potencia máxima es un cuarto. Es decir, para la resistencia 1, o sea, por ejemplo, para la resistencia 1 es la de 100 ohms, ¿no? Pues imagínense, 100 ohms por la corriente de 100 máximo al cuadrado debe ser igual a un cuarto, es decir, a 0.25. Ya está. Muy bien, quiere decir que la corriente máxima al cuadrado es 0.25 entre 100. ¿Sí? ¿Cuánto es entonces la corriente máxima? La corriente en la de 100. Corriente en la de 100 máxima. La raíz de eso, o sea, la raíz de 0.25 entre 100. ¿Cuánto me da? Voy a poner toda la operación. 0.25 entre 100 raíz. ¿Cuánto es? Me da 0.05. 0.05. Entonces la corriente
en la de 100 máxima es 0.0 ¿qué? 5. 5 amperes. Muy bien. Vean. Ahora lo voy a traspasar a la siguiente. La corriente en la de 64 máxima debe ser que también es de un cuarto, entonces sería 0. No voy a repetir el proceso, ¿eh? Es 0.25 entre el valor que es 64 raíz. Esto me daría ¿cuánto? A 0.06. 0.06 amperes. Muy bien. Vean, entonces yo ya tengo los valores máximos de la de 100 y la de 64 que pueden resistir. Pero, lo voy a encerrar aquí en un cuadrito. Pero estos dos valores, ¿verdad? También los puedo estimar en función de la fuente Ix. Entonces, cuando yo igualo al máximo, voy a encontrar lo máximo que resistiría de manera independiente una resistencia en función de Ix. Por ejemplo, para la de 100. Para la de 100 sería 0.05 es igual. Tengo 0.036 menos 0.39 Ix. Voy a poner de una vez el otro caso. En el otro caso es 0.06. Debe ser igual a 0.036 menos 0.61 y X. Si se fijan, ahora tengo dos valores de Ix. Uno para el máximo de la resistencia de 100 ohms y el otro para la resistencia de 64 ohms. ¿Va? Bueno, entonces de la primera voy a despejar. De la primera este sería como el 1. Y X. Voy a llamar 1. No A y B porque son los casos. ¿Y X cuánto valdría? Pues sería, este lo paso para allá, sería 0.036 menos 0.05 entre 0.39. ¿Cuánto me da eso? Me va a dar negativo. Vamos a estar mal. Se me hace que no me dieron bien los valores. Bueno, esto lo checamos. ¿Cuántas? Menos 0.3. Menos 0.35. Menos 0.035. Sí, 0.35. Menos 0.03. Ok. Que hay algo raro. Bueno. Hagamos la de 2. Se me hace que me dieron un valor mal. Voy a tener que regresar a hacer. En el caso 2. Tengo 0.036 menos 0.61 menos 0.06 0.61, también la negativa. No me gusta esto. ¿Cuántas? Menos 0.039. Bueno, los dos dan negativo. Y si bien no nos dijeron nada del signo, el resultado que nos propone el libro es positivo. Entonces, me hace raro este resultado. Voy a checar aquí alguna cosa.
Vamos a ver cuándo tenemos la operación donde obtuvimos el 0.36. Fue... Profe, ¿no sería cuando sacó Easy? ¿Cuál? Cuando Easy 100, porque se supone que se restan y y de 100 dB es negativo, ¿no? ¿Dónde? Esta aquí estamos restando, ¿no? Ajá, en esa Pues ahí está el negativo, aquí está. se restan. Sí, porque va en el sentido contrario. Ah, ya. Entonces, el de arriba que era negativo no pasaría sumando, ¿no? ¿Cuál negativo que estaba arriba? Este. Porque esos valores nos dijo que eran negativos. Por eso ya están negativos. Aquí están. Aquí están negativos. Ah, ya. Ahí están negativos. Vamos a ver. Déjame checar aquí. 6 ¿Mm? Ahora acá. Entonces estamos bien. Es que están malos valores. Ahora vamos a verificar por acá. Corriente máxima, si dijimos que es un cuarto es punto 25. Punto 25 es corriente cuadrada por resistencia. Punto 25 es 0.25. A ver, voy a revisar. Es la raíz. Y la segunda es de No, entonces estamos bien. No coincide con el libro. Pero bueno, vean. Entonces nosotros tenemos dos propuestas de corriente IX. Una que sería la máxima que podría tener con la potencia que puede aguantar la resistencia de 100 ohms. Y otra con la resistencia de 64 ohms. De estos dos valores, ¿cuál es más pequeño? Es decir, esta aguanta hasta menos 0.35 ohms. ¿Sí? Esta aguanta hasta menos 0.39 amperes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál de los dos valores vamos nosotros a escoger? Aquí tengo el 0. Voy a suponer que aquí tengo menos 0.035 y aquí menos 0.039. Así está. ¿Cuál de estos dos valores? Aquí ya los tengo en una recta. ¿Cuál de estos dos valores debo escoger para la fuente IX? ¿Cuál? El 2, ¿no? ¿Cuál es el 2? No sé.
El El menos de menos 0.0. 0.039. Exactamente. Este debería ser el valor de IX. Porque hacia acá es mayor, ¿verdad? Sí. Entonces, si uso el menos 0.035, la resistencia de 64 ohms se quemaría. Entonces, para nosotros, según lo que hemos hecho, IX debe de valer negativo 0.039 amperes. O sea, IX igual a menos 39 miliamperes. Muy bien. Bueno, habría que checarlo. No nos da con el libro. Habría que checarlo porque todo lo hicimos bien. Y el libro nos da 42.49 miliamperes. Quién sabe, está muy lejos. Y además el signo. No sé si hay alguna restricción con el signo. Pero pues no nos da. Qué feo. Bueno, habrá que checarlo. Vamos a pasar al problema que sigue. Este problema es el 5.3. Este problema nos piden aplicar el principio de superposición para determinar el valor de IX. Ahí está IX. Ahí está. Esa es la IX que queremos encontrar. Y tenemos una fuente de voltaje de 10 volts y una fuente de corriente de 3 amperes. Entonces, nosotros tenemos que hacer un caso A y un caso B. La tercera fuente que aparece ahí, esa fuente de 2ix, es una fuente dependiente. Entonces, de esa fuente no nos podemos deshacer. Acuérdense que el principio de superposición solo habla de las fuentes que son independientes. Entonces, solo hay dos casos, el caso A y el caso B. Y después debemos de sumar los resultados de esos dos casos para encontrar el valor de IX. ¿Ok? Bueno, ¿por dónde comenzaría? Separándolas. Vamos a hacer los dos casos. Voy a ponerle a este caso A y a este B. Y pues voy a dibujar el A. Para el caso A, lo que tengo es fuente de resistencia. Y esto dijimos que como es una fuente de corriente la pasamos en circuito abierto. Y aquí hay una fuente dependiente de voltaje. Que vale 2 y X. Le voy a poner A. Y XA está aquí. Y XA. Este es de 2 ohms. Y este es de 1 ohm. Ok, ¿cómo resolvemos aquí? ¿Quién es IXA? Necesito saber cuánto vale IXA para resolver la fuente de... Para resolver la fuente, ¿cómo se llama? De voltaje dependiente. ¿Qué hacemos? Despierten. Bueno. Sería sacarlo por la ley. Sería corriente, ¿no? Voltaje sobre resistencia. Ajá, pero ¿cuál voltaje sería? El de 10. 10 volts, ¿no? Pero la otra terminal del de 10 volts no le pega la resistencia. Es decir, este terminal sí está aquí. Pero la otra no, hasta No, hacia abajo. la otra no, mira. No. Pues no. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. ¿No saben? No, Ok,
¿Qué es esto? ¿Una malla o un nodo? ¿Qué es una malla o un nodo? Híjole, sí, yo creo que van a tener que recursar todo el curso. Muy bien, solo hay una corriente. Esa corriente es IX. Ah, no hay otra, es una sola malla. Entonces hacemos el recorrido. 10 menos 2 IXA menos IXA. Y de más a menos menos 2 IXA es igual a 0. De aquí despejamos IXA, es decir, 10 menos 2 más 1 más 2 IXA es igual a 0. IXA entonces ¿cuánto? 10 entre 5 es igual a 2. Ya está. ¿Vieron? Este es el primer capítulo. Muy bien. Vamos a hacer el caso B. En el caso B ya la fuente A no está, pero sí está la fuente. Entonces vean, voy a hacer aquí una rayita. Voy a poner caso. La fuente de corriente ya no está. Pero es de voltaje, perdón. La lámpara. Y la de corriente, ahora sí está. $3 amperes, 2 ohms, 1 ohm, 2 IXB. Aquí está IXB. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el valor de IXB? ¿Cuánto sería? No está tan fácil, ¿verdad? Pues parece que no. Entonces imagínense. Voy a poner aquí un B1, aquí un B2. Son 2 voltajes. Ok. En el caso de B2 yo tengo el valor. B2 debe ser igual a 2 veces IXB. ¿Qué pasa con B1? Pues tengo que hacer el nodo. Antes de hacer el nodo, voy a tratar de deshacer esta corriente que se llama IXB. Si se fijan, aquí B1, o sea, la corriente IXB también es B1 entre, pero es con signo negativo, no me va a caer el signo negativo. No sé si lo noten. Aquí tengo B1, esta es tierra. Entonces esta IXB va de 0 hacia B1, entonces va con signo negativo, menos B1 entre 2. Este ya me sirve para el segundo nodo, B2, poner 2 veces menos B1 entre 2. O sea, menos B1, el 2 con el 2 se va. B1 y B2 tienen el signo contrario. Y además, ¿qué más?
me faltaría hacer el nodo. Pues vamos a hacer el nodo, este de aquí, en el B1. En B1 tengo la corriente que entra, que ya dijimos que es menos B1 entre 2. 3 amperes también entra. Y sale otra que es de B1 menos B2 entre 1. Le voy a poner aquí en entre 1 para que recuerden que es de esta resistencia. Ok. Esto es igual a 0. Entonces voy a tratar de encontrar la factorización. Menos 1 medio, menos 1 de B1 más B2 más 3 es igual a 0. Ya está. Pero yo tengo que B1 y B2 están al contrario. O sea que B1 es menos B. Digo, perdón, que B2 es menos B1. Entonces yo puedo cambiar esto por menos 1.5 de B1 más B2 más 3 es igual a 0. Yo lo puedo cambiar por esto. Menos 1.5 por menos B2 más B2 más 3 es igual a 0. Muy bien. Y entonces esto queda positivo. Entonces sería 2.5 de B2 más 3 es 0. B2, ya no me acuerdo si era B2 la que quería encontrar. B2 es igual a menos 3 entre 2.5. ¿Cuánto es esto? ¿Menos cuánto? Porfa. Sí, Menos 1.2. amperes, ¿Qué? ¿no? Digo, pero ay, ándale, amperes. Menos 1.2 volts. Pero ya no me acuerdo qué variable estaba encontrando. Quería encontrar. ¿Cuál me están pidiendo? Y X, ¿verdad? Ya me volé. Y X es menos B1. Aquí está, menos B1 entre 2. Ok, entonces IX es la que yo quiero. Y XB es menos B1 entre 2. Pero menos B1 es B2. Entonces sería menos 1.2 entre 2. Esto me daría ¿cuánto? 0.6 negativo. Ok, ¿cuánto cooperó la otra? Ajá. Es menos 0.6 y unidades amperes. Ya está. Bueno, entonces lo voy a encerrar aquí en cuadrito. Esta forma rápida. La y la. Entonces ahora las junto. IX debería ser IXA más IXB. IX es 2 menos 0.6. Esto me da 1.4 amperes. Ya está. Y el libro dice 1.4 amperes. Pues no sé, para hacer dos mallas y nada más una fuente dependiente creo que hicimos mucho trabajo. Tal vez hubiéramos hecho menos trabajo resolviendo todo, ¿no? O sea, resolviendo por mallas y encontrando esta como I1 y esta como I2. Hubiera sido más rápido, ¿no? Por ahí lo pueden comprobar. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy.